Existe una delgada línea que separa la imaginación de la realidad, siendo este un detonante para tratar de explicar lo que nos rodea, lo que tocamos y lo que no podemos ver. El método científico ha sido nuestra herramienta con la que obtenemos la veracidad y comprobación de nuestras hipótesis. Sin embargo, la brujería, magia, cuenta con los temores, supersticiones o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantados a su época, perseguidos, lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast de ciencia y brujería. Buenas noches, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Hoy es 12 de mayo del año 2024, mi nombre es Enrique Hernández y este es el capítulo número 103 de la saga Personajes famosos, Pasión, Delirio y Decadencia, el cual se dividirá en Vida, para quedarse loco, Aportaciones y Muerte. Cápsula, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive. Tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. Así hablaba Charles Darwin, era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo. Dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Vida. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809. También llamado Carlos Darwin en el ámbito hispano, fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente y el primero compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies de 1859, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Así postulaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta el año de 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituye una explicación lógica que unifica la observación sobre la diversidad de la vida. Con apenas 16 años, Darwin ingresó en la Universidad de Edimburgo, aunque paulatinamente fue dejando de lado sus estudios de medicina para dedicarse a la investigación de invertebrados marinos. Durante sus estudios de medicina, asistió 2 veces a una sala de operaciones en el Hospital de Edimburgo y huyó de ambas dejándoles una profunda impresión negativa. Esto era mucho antes de los benditos días del cloroformo, escribió en su autobiografía. Posteriormente, la Universidad de Cambridge dio alas a su pasión por las ciencias naturales. El segundo viaje del HMS Beagle consolidó su fama como eminente geólogo cuyas observaciones y teorías apoyaban las ideas uniformistas de Charles Lyell, mientras que la publicación del diario de su viaje lo hizo célebre como escritor popular intrigado por la distribución geográfica de la vida salvaje y por los fósiles que recolectó en su periplo. Darwin investigó sobre el hecho de la transmutación de las especies, concibió su teoría de la selección natural en 1838 y aunque discutió sus ideas con algunos naturistas, necesitaba tiempo para realizar una investigación exhaustiva y su trabajo geológico tenían prioridad. Se encontraba redactando su teoría de 1858 cuando Alfred Russel Wallace le pidió un ensayo que describía la misma idea, urgiéndole a Darwin a realizar una publicación conjunta de ambas teorías. Su obra fundamental, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, hasta me cansé, publicada en 1859, estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones.
A grandes rasgos, como el video de Homero Simpson, ¿no? Que va ahí el Homero primitivo y luego va así cazando y hasta que llega a su sillón a acostarse a ver TikTok. Así, hagan de cuenta que es un viaje en la evolución. De estar ahí como una rata, bueno, más bien, de estar en el mar, salir como un pez, luego convertirte en una rata, luego en un mono y luego del mono a un Australopithecus y así, hasta llegar al día de hoy, estar en tu sillón, cama, sofá o no sé dónde estés viendo TikTok, hasta ahí. Entonces, es así como yo lo pienso resumir de manera descriptiva. Vamos a hablar obviamente de cosas científicas, pero pues la verdad a veces las animaciones y todas esas cuestiones pues te dan una perspectiva diferente. Entonces, esta es la vida de Charles Darwin, la verdad, una persona ejemplar y uno de los científicos más grandes de toda la historia de la humanidad. Pero vamos a seguir hablando un poco al respecto, más que nada sobre el viaje del HSM Beagle. En el viaje del Beagle, que duró casi 5 años, zarpando de la bahía de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y arribando a Falmouth el 2 de octubre de 1836, tal como Fitzroy le había propuesto, el joven Darwin dedicó la mayor parte de su tiempo a investigaciones geológicas, en tierra firme y a recopilar ejemplares, mientras el Beagle realizaba su misión científica para medir corrientes oceánicas y cartografiando la costa. Darwin tomó notas escrupulosas durante todo el viaje y enviaba regularmente sus hallazgos a Cambridge, junto con una larga correspondencia para su familia que se convertiría en el diario de su viaje. Tenía nociones de geología, entomología y disección de invertebrados marinos, aunque sabía inexperto en otras disciplinas científicas, de modo que reunió habitualmente gran número de especímenes para que los especialistas en la materia pudieran llevar a cabo una evolución exhaustiva. A pesar de sufrir frecuentes mareos que ya había causado la primera vez que desembarcó, la mayoría de sus notas zoológicas versa sobre invertebrados marinos, comenzando por una notable colección de plancton que reunía en una temporada con viento en calma. En su primera escalada en Santiago de Cabo Verde, Darwin descubrió que uno de los estratos blanquecinos elevados de la roca volcánica contenían restos de conchas. Como Fitzroy le había prestado poco antes la obra de Charles Lyell, Principios de la Geología, y que establecía los principios uniformistas, según los cuales el relieve se formaba mediante surgimientos o hundimientos a lo largo de inmersos periodos. Darwin comprendió este fenómeno desde el punto de vista de Lyell, e incluso se planteó escribir en el futuro una obra sobre geología. En Brasil, Darwin quedó fascinado por el bosque tropical, pero aborreció el espectáculo de la esclavitud. En Punta Alta y en los barrancos de la costa de Monte Hermoso, cerca de Bahía Blanca, Argentina, realizó un hallazgo del primer orden al localizar una colina de fósiles de enormes mamíferos extintos junto a restos modernos de bívalos, extintos más recientemente de manera natural. Identificó por diente al poco conocido megaterio, que en principio asoció con el caparazón de una versión gigante del glipdonte, de la armadura de los armadillos locales. Estos hallazgos, ocurridos el 24 de septiembre de 1832, constituyeron la primera prueba fósil que halló sobre la mutabilidad de las especies y marcaron el inicio de la posterior elaboración de su célebre teoría. Estos hallazgos despertaron un enorme interés a su regreso a Inglaterra, cabalgando con los gauchos del interior que se dedicaron a observar la geología y extraer más fósiles, adquiriendo al mismo tiempo una perspectiva de los problemas sociales, políticos, antropológicos, tanto de los nativos como de los criollos en el momento anterior a la revolución de los restauradores. También aprendió que dos tipos de los ñandú poseen territorios separados, aunque superpuestos. Contempló con asombro la diversidad de la fauna y de la flora en función de los distintos lugares. Así pudo comprender que la separación geográfica y las distintas condiciones de vida eran la causa de que las poblaciones variaran independientemente unas de otras. Continuando su viaje hacia el sur, observó llanuras aplanadas llenas de guijarros en las que cúmulos de restos de conchas formaban pequeñas elevaciones. Como estaba leyendo la segunda obra de Ley, asumió que se trataba de los centros de creación de especies que describía, aunque por primera vez comenzó a cuestionar los conceptos del lento desgaste y extinción de las especies defendidos por Ley.
Pues les digo, es parte de su obra, del viaje que él se embarca a hacer. No lo vamos a leer, o sea, todo completo, la verdad es bastante información, es de verdad, pues es el padre de la biología. Pero lo que queremos comentar aquí, pues el tema de la observación. Si tú ves ahí algunas personas ahí que están ahí siempre en el chisme, sabrás que esas personas siempre están enteradas de todo, así todo lo que esté pasando a su alrededor, todo lo saben. Pero de verdad solamente lo hacen con el tema de la observación y escuchar un poco. O sea, no es que así sean, tengan poderes sobrenaturales, solamente es la observación. Y lo volvemos a repetir, es la madre de toda, se puede decir, ciencia o también de la brujería y de la magia. Hay que recordar que el mago o el brujo tiene que dominar su entorno natural, lo que lo rodea y todo eso. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, un chamán del desierto, pues te va a curar con cosas que estén en el desierto, no te va a pedir tráeme un coco, ¿no? O no te va a decir tráete una trucha o algo, ¿no? O sea, te va a decir algo que esté en el entorno y con eso te va a dar medicina, se puede decir local. Lo mismo pasa con las personas que en la selva y lo mismo pasa con las personas en la ciudad. En la ciudad pues también, o sea, los brujos son más especializados, son como más urbanos, ¿no? En la cuestión de los médicos, de los científicos y todo eso, pues ellos van, se trasladan directamente al lugar y como científico, pues la verdad, pues ocupan todo el desatino controlado que puedan ocupar, toda la magia, caos o todo lo que de verdad, o sea, todo el intento, toda la intención o simplemente su, ¿cómo se puede decir? Su fuerza de voluntad que tienen los científicos, los médicos y todas las personas que se dedican a ir a otros lugares que no son los lugares de su residencia, a investigar, a ayudar, a estudiar y todo eso, es de verdad porque lo hacen con una fuerza interior muy poderosa, que le podemos llamar fuerza interior, psique, resiliencia, magia, poder, el nahual, el chamán, lo que quieras, pero es algo, o sea, siendo científico o no siendo científico, es algo que solamente está en tu mente. Entonces, les digo, es algo muy poderoso y podría ser para el tema de la banda científica, de la psicólogos y todo eso, pues es la mente, ¿no? Entonces, ese algo pues es intangible, ahí está. Nuestra mente está ahí arriba y es la que dicta muchas de nuestras cosas y de nuestras creencias. Pero bueno, esta es la parte de la vida de Charles Darwin. Ahorita nos vamos a ir ya directamente a las aportaciones, algunas de sus aportaciones, y después nos iremos a la muerte. Quédate loco. Número 1. Darwin solía comer animales extraños. Darwin era un hombre inquisitivo, sin duda. De no ser por su curiosidad por la naturaleza, quizá nunca hubiera descubierto las características evolutivas de los animales. Pero no toda la curiosidad está dedicada a la ciencia. Algunos historiadores dicen que cuando Darwin veía animales extraños, se preguntaba qué sabían. Y efectivamente, nuestro querido Darwin los probaba. Entre los animales más memorables que Darwin probó, encontramos un búho, que fue cocinado en un club gourmet al que se unió el joven Charles en la Unión de Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Durante su vida Darwin probó armadillos, pumas, un ave y avestruces llamadas rea, que es de las Islas Galápagos. Darwin también comió iguanas y tortugas gigantes y le gustaron tanto que empacó 48 ejemplares como merienda para su viaje de regreso. Está bastante interesante ese Quédate Loco, la verdad es que era un tragón y pues sí, el ser humano es así como que nada está buscando qué tragar, qué comer, por eso estamos gordos. Por eso síganos en el canal de Gordos, que está muy abandonado, nada más tiene como 3 capítulos. Prometo retomar ese canal. Pero bueno, nos vamos con el Quédate Loco número 2. Quédate Loco número 2. Darwin no soportaba la sangre. Diversas fuentes historiográficas afirman que Darwin le tenía miedo a la sangre. De hecho, el joven Charles fue a la Universidad de Edimburgo para convertirse en doctor, como su padre, pero muy pronto se dio cuenta de que eso no le era posible, ya que no soportaba ver la sangre. Así que decidió estudiar religión y convertirse en un clérigo de zonas rurales, aunque esa no fue su vocación tampoco, en la que la naturaleza sí descubrió su amor por la botánica y los animales. Pues a muchas personas yo creo que les da miedo la sangre. Yo en lo particular, la neta, sí me cuesta ahí. El tema de la sangre sí me da ñañaras, me da así grinch. Pero pues sí soporto, ¿no? Pero hay personas que de verdad ven la sangre y hasta se desmayan, ¿no? Pero bueno, este es el Quédate Loco número 2.
Quédate loco, número 3. Su nariz casi le cambia la vida. Quizás hayas oído que Darwin se embarcó a un viaje hacia Sudamérica en un barco llamado Beagle. En ese viaje Darwin hizo sus primeros descubrimientos importantes en el área de la ciencia. Robert Fitzroy, capitán del Beagle, estaba buscando compañía bien educada para su expedición. Que se me hace que era jotito. Perdón. Que se me hace que le gustaba otras cosas. Darwin fue el estudiante recomendado por los profesores de la Universidad de Cambridge. Pero el joven Darwin casi que no es aceptado por Fitzroy debido a su nariz. Las fuentes bibliográficas dicen que Fitzroy era creyente de una teoría que afirmaba que se podía juzgar el carácter de un hombre por los rasgos de su cara, especialmente los de la nariz. Y resulta que el capitán dudaba que alguien con la forma de la nariz de Darwin pudiera tener suficiente energía y determinación para el viaje. Pero después de conversar con el joven se convenció de lo contrario. Pues ahí escuchamos por ahí en el podcast de asesino, creo que de mujeres asesinas, del tema de la criminología y todo eso y cómo es que pues ha evolucionado y efectivamente, o sea, antes te juzgaban por la forma que tenía tu cara, te juzgaban de si ibas a ser un criminal o algo así, no, o sea, ratero y todo eso, pero obviamente pues no tiene nada que ver. Quédate loco, número 5. El verdadero título del origen de las especies, probablemente la obra más famosa de Charles Darwin, en la que explica su teoría de la evolución. El libro se le conoce como El origen de las especies, pero la mayoría de las personas no conoce su título completo. Está larguísimo, pero la traducción sería El origen de las especies por selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Yo creo que el título es bastante acorde con la investigación. Este libro fue publicado en el año de 1859, 20 años después de su gran viaje de Beagle. En la sexta edición del libro se le cambió el título a El origen de las especies. Obviamente es como el clickbait. O sea, un pequeño título o algo que te atrae la atención, pues ya es más rápido que ahí toda la explicación, porque ya te daría hueva leerlo. Pero interesante el tema del título del libro de Charles Darwin. Quédate loco, número 6. Charles Darwin no dijo la frase la supervivencia del más apto. En realidad, esta famosa frase la dijo Herbert Spencer, un filósofo contemporáneo de Darwin. Luego de leer la obra de Darwin, Spencer escribió un libro al respecto, llamado Los principios de la biología, en 1864, en el que acuñó la frase supervivencia del más apto y extendió la teoría de la selección natural de Darwin al mundo de la sociología, ética y economía. Es lo que les digo, o sea, estamos aprendiendo cosas porque nosotros damos por hecho muchísimas cosas que están a nuestro alrededor, que nos rodean, que ya sabemos que ya está explicado y todo eso, los damos por hecho y nunca investigamos por qué. Pero no es porque no queramos hacerlo, sino porque a lo mejor no está la información. Pero bueno, eso es lo bonito de aprender y de escuchar los podcasts, que en el caso mío, pues a mi papá le gustaba mucho el radio. La verdad, yo le decía, ¿qué pedo? ¿Qué le ve al radio a mi papá? Y pues ahora ya soy yo adicto a este tema de los podcasts y todas esas cuestiones. Pero bueno, seguimos hablando de Charles Darwin. Quédate loco, número 7. Darwin era de Monterrey. Darwin se casó con su prima. Charles Darwin era un hombre que dictaba su vida por la lógica. Y la decisión de casarse fue tomada con una lista de pros y contras, según registra un documento hallado recientemente. Darwin escribió ventajas y desventajas de casarse con su prima Emma Whitworth. En la lista de pros encontramos cosas como hijos, compañía mejor que un perro. Hermano, yo creo que ahí te estabas equivocando. Imaginarse viviendo solo en una ciudad sucia y llena de humo como Londres y evitar agregar más parientes a la familia. Ese es un buen punto. No lo había pensado. Y entre las contras vemos libertad de ir donde uno desee. Obvio. Conversación con hombres inteligentes en clubes. ¿Por qué? No lo entiendo. Gastar dinero y energía en hijos. Responsabilidad y menos dinero para libros, entre otros. Finalmente Darwin se casó con su prima. Muchos historiadores se han cuestionado esta decisión, ya que el científico conocía la importancia de la genética en la selección natural. Pero no fue el único gran hombre en casarse con su prima, también Einstein hizo lo mismo.
Chis cochinos, o sea, les gustaba, son de Monterrey, estos güeyes eran mexicanos en el fondo, ¿no? La realidad es que eso no tiene nada que ver. Es una historia como una leyenda urbana, que pues los primos y todo eso, y la verdad es que sí ha pasado y a mí me consta ahí conocer varias parejitas que son primos. Pero bueno, quédate loco número 8. ¿Cómo perdió Darwin su fe en la cristianidad? Darwin era un hombre muy religioso cuando comenzó su viaje en el Beagle, pero algo sucedió en esta travesía que lo hizo cambiar de opinión. En primer lugar, Darwin vio la esclavitud y las condiciones de pobreza en las que vivían los nativos en Tierra de Fuego, y se preguntaba cómo Dios permitiría que sucedieran estas crueldades. Luego, Darwin perdió la fe por completo cuando su hija Annie tuvo la fiebre escarlatina y murió a los 10 años. Ah, qué poca madre. A partir de ese momento se considera a sí mismo como agnóstico, no ateo. El término agnóstico pues es que crees en algo superior a ti, o sea, que sigues creyendo, pero no en Dios ni la religión, estas mamadas de religiones y todas esas cuestiones. La verdad, a mí también soy un fiel creyente que esas cosas no son hechas por humanos, entonces pues tienen sus defectos humanos, obviamente. Entonces, aquí en el podcast, obviamente, pues dice ciencia y brujería. Pues la brujería no cree nada de la ciencia, ¿no? Se puede decir, como que no están ahí peleados entre ellos. Pero también la ciencia está casada con las cosas paranormales y a lo que va mi conjunción de estas dos palabras o de estos dos grandes conceptos es que la realidad, pues, el ser humano tiene que sentir esta curiosidad por tratar de descubrir cosas nuevas, tanto que existan o, como no, o que no existan aún las teorías. Por eso es la importancia de, les digo, de esos nombres, y los volvemos a recalcar, es para levantar curiosidad científica y también para saber que el ser humano va a ir más allá siempre, más allá y va a encontrar muchas cuestiones, pero siempre va a haber algo superior al ser humano, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos porque si no voy a empezar con mis cosas filosóficas y me voy a desapegar del guión, como siempre. Pero bueno, quédate loco, número 9. Darwin era aficionado al backgammon. ¿Backgammon? Sí, backgammon. No sé qué sea la verdad. Luego de regresar de América del Sur, Darwin desarrolló una enfermedad crónica que lo dejaba debilitado en cama por largo tiempo. Ahí tenía razón el capitán del barco, del Beagle. Qué curioso, ¿no? Darwin consultó con más de 20 doctores de su época, pero la causa de su enfermedad nunca fue descubierta. En esta página hay una lista de posibles enfermedades. Como parte de sus tratamientos, Darwin estableció una rutina de jugar backgammon todas las noches de 8 a 8:30 con su esposa Emma. Eh, lo reiteramos, no es la ciencia de su época, pues llegaba a un límite. Ahora me imagino que si vivía en esta época podría tener algún diagnóstico, alguna medicina o algún tratamiento. Pero así pasa, ¿no? O sea, al día de hoy todavía existen muchas enfermedades que no tienen, se puede decir, cura o que no pueden ser resueltas de la mejor manera, ¿no? Entre unas de ellas, pues las enfermedades del cerebro, como es el Alzheimer o el Parkinson, que son enfermedades que se supone que ya están bastante viejas, sin embargo, pues todavía no se ha encontrado el motivo o cómo es que se puede prevenir o curar. Hay diferentes teorías, pero aún no se han descubierto. Entonces es lo bueno del futuro, que tal vez todas esas cosas que a nosotros parecen ahorita inexplicables, malas y enfermedades que podían ser curadas, pues en algún futuro tal vez, sean curadas y la gente no sufra, ¿no? Las familias no sufran. Pero bueno, número 10, la Inglaterra, quédate loco, número 10. La iglesia de Inglaterra finalmente le pidió disculpas. Cuando Darwin publicó su teoría de la evolución, la iglesia lo atacó fuertemente. Hace 8 años, 126 años después de su muerte, la iglesia de Inglaterra le pidió disculpas a Darwin. La institución religiosa publicó un comunicado en el que se arrepiente de haber entendido mal la obra de Darwin. También dice que se arrepiente de haber causado una mala reputación al científico. Lo hemos escuchado en el podcast, o sea, no es el primer científico o cualquier persona que la iglesia los haya perseguido por sus ideas. Al día de hoy, en el año 2024,
se mantiene un baneo permanente a la libre expresión. No voy a decir, no voy a citar nada, porque les digo, estamos baneados, hay una cinta, hay un tape que nos está tapando de poder expresarnos de cualquier manera. ¿Por qué? Por motivos políticos, sociales, económicos. Entonces, eso no va a dejar de pasar. El ser humano lo ha vivido este tipo de cosas. ¿Por qué? Por las personas que dominan. Sin embargo, pues lo digo en reiteradas ocasiones, ya existen estos medios digitales y ya existe donde tú puedas hablar. Hay muchas personas, lo digo al día de hoy, yo creo que deben de existir miles de científicos con capacidades extraordinarias y con teorías de verdad que podrían revolucionar a toda la humanidad. Sin embargo, no son escuchadas porque, lo vuelvo a repetir, son muchas teorías de la conspiración. Pero es tu deber dejar ahí tu legado, ¿no? Escribir un libro, hacer un podcast, dar conferencias, no sé, o sea, poner tu granito de arena y aferrarte a tus ideas y defenderlas y protegerlas. ¿Para qué? Para que en un futuro, pues el ser humano del futuro o alguien que lea tu investigación, pues tome la referencia y de ahí pueda, pues partir. Eso vamos a verlo un poco más adelante en el podcast de Charles Darwin, porque obviamente pues él no inventó como que todo, ¿no? O sea, también se basó en otros científicos y es lo que volvemos a repetir. El ser humano tiene esa capacidad de ayudarse unos a otros y es por eso que hemos llegado hasta donde estamos y tal vez lleguemos hasta otros planetas o lleguemos a subsistir muchos miles de años, no lo sabemos. Pero bueno, aportaciones. La lucha por la existencia. Fue la lectura del ensayo sobre el principio de la población del sociólogo inglés Thomas Malthus lo que proporcionó a Darwin la clave para aplicar el estado natural, el principio de selección que tenía lugar en la domesticación de los animales. La clave era un mecanismo que nacía de la lucha por la existencia. En efecto, Malthus sostenía en su libro que si no se tomaban medidas, la población humana crecería mucho más rápidamente que los recursos alimenticios. La consecuencia era la irrupción de hambrunas y epidemias que diezmaran a la fracción desnutrida de la población. Esta doctrina hizo concebir a Darwin la idea de competencia en condiciones de escasez de recursos. Entonces integró las conclusiones de Malthus en su programa de investigación sobre las especies, aplicada a los reinos vegetal y animal. La doctrina de Malthus venía a decir que como en la naturaleza se producían más individuos de los que podían sobrevivir, era inevitable una lucha por la existencia. En estas circunstancias tienden a conservarse las variaciones favorables correspondientes a los individuos más sanos y mejor adaptados, a los supervivientes, mientras que los desfavorados tienden a extinguirse. El resultado era la forma de nuevas especies. Profundo, la verdad, profundo. Hay muchas vertientes filosóficas que hablan sobre este tema. Una de las más importantes y que es de las más difundidas es la de este pinche loco que escribió Excalibur. Y habla totalmente al respecto, pero bueno, viene de cosas científicas, o sea, toma las cosas científicas para hacerlas espirituales, ¿no? Pero pues van de la mano, lo vuelvo a repetir. Darwin se implicó desde un principio en la promoción de su libro a través del envío de ejemplares y cartas, para que se tuvieran en cuenta sus puntos de vista. No dudó en influir, persuadir y de alguna manera presionar al tiempo que buscaba la aprobación de sus puntos de vista de las revistas literarias. Logró el apoyo de sus amigos y aliados científicos e intelectuales, que formaban parte de las élites y participaban en las redes de evaluación de las nuevas ideas. En la correspondencia que mantuvo con sus lectores potenciales, se mostró hábil, ya que envió ejemplares de cortesía a sus amigos, a naturistas extranjeros y en general a personas que podían ser influyentes, pero también a posibles críticos, con lo que intentaba desactivar su rechazo. En su correspondencia con los críticos manifestó paciencia y diplomacia, y se cuidó de no herir las sensibilidades religiosas y culturales arraigadas. Periódicos y revistas publicaron numerosas reseñas del libro de Darwin, que se convirtió en un fenómeno editorial y despertó un enorme interés en todo el mundo occidental, de manera que en los años sucesivos fue traducida en la mayoría de los países europeos. En España la primera traducción completa al castellano no apareció hasta el año de 1877.
Ok. El 30 de junio de 1860 tuvo lugar en Oxford un debate célebre sobre la mutabilidad de las especies. Aunque Darwin no participó en él por problemas de salud, el encuentro ejemplificó el enfrentamiento entre evolución y creación. El intercambio más sonado se produjo entre Samuel Wilberforce, llamado Swampy Sam o Sam el Jabonoso, por sus maneras suntuosas, obispo anglicano de Oxford y representante de las posiciones conservadoras, y Huxley, conocido por la vehemencia con la que defendía las posturas evolucionistas. Además de la prensa, se registró una masiva afluencia del público, atraído por lo que se preveía un espectáculo intenso, del que después se podría costillar largamente. Se congregaron cientos de personas, quizás hasta 1000, por lo que fue necesario habilitar una sala más grande. El espectáculo llegó a su apogeo al final de la alocución de Wilberforce, cuando, puesto teatralmente en pie, se dirigió a Huxley, preguntándole si descendía del mono por parte del abuelo o de la abuela. Ante un público expectante, Huxley le respondió sarcásticamente: prefiero tener un triste simio por ancestro que estar emparentado con un humano que usa sus dones intelectuales y la elocuencia al servicio del perjuicio y la falsedad. Ándele. A este intercambio dialéctico le siguió el clamor de la multitud, entre la que se encontraba Robert Fitzroy, el capitán del Beagle, que enarboló una enorme Biblia mientras clamaba que el libro sagrado se encontraba todas las respuestas. El escándalo en una sala llena hasta la asfixia y atestadas señoras terminó en el desmayo de Lady Brewster, en el cual posiblemente debió influir parte del ambiente claustrofóbico y los empujones, la posibilidad de tener a un simio entre sus antepasados. La teoría de la evolución sería muy criticada con sermones impartidos desde los púlpitos de catedrales y modestas iglesias, y en panfletos, conferencias o libros. El rechazo se centró sobre todo en el parentesco genealógico de los humanos y los primates, que valió a Darwin una dura campaña de desprestigio en la que no faltaron las mofas y las caricaturas, como lo hablamos hace rato. Este clima de tensión tuvo su contrapartida en el estudio crítico de la Biblia, realizado por los historiadores, filólogos y arqueólogos. La investigación de monumentos arqueológicos, inscripciones, tablillas y otros elementos mostraría la falta de originalidad de los textos bíblicos y un sospechoso parecido con otros relatos muy anteriores de civilizaciones del Próximo Oriente. Pero el libro de Darwin no solo devino de un desafío a los valores tradicionales de su tiempo, también fue uno de los hitos decisivos en la transformación del pensamiento occidental. Eh, pues bueno, lo volvemos a repetir, las aportaciones a la ciencia de Charles Darwin fue de verdad, o sea, cambiar totalmente el sistema ideológico, no solamente en el tema de la ciencia, también fue el tema social, el tema intelectual y todas estas cuestiones que pues estaban, nadie las había pensado, ¿no? Tuvieron que pasar 130 años para que la iglesia se retractara y pidiera una disculpa a Charles Darwin sobre la teoría de la evolución, pero como lo hemos pues leído aquí en este podcast, eh, ha hecho mucho daño la iglesia, ha beneficiado tal vez en el ámbito humano para que no nos matemos unos a otros como unas bestias, pero pues también para eso existe el derecho. Eh, pero en la actualidad, como lo hemos platicado en podcasts anteriores, las religiones actuales han quedado muy cortas, están quedando muy, pero muy cortas, porque no están solucionando los problemas del ser humano, de su psique, de su corazón, de su espiritualidad. Entonces, pues por ahí yo creo, ya voy a ser como así un profeta de la fe. Yo digo que debe de salir una religión nueva en la cual se conjunte la ciencia, la tecnología y el tema espiritual. ¿Para qué? Para que el ser humano pues se vuelva como a encaminar hacia otro grado de la evolución, y en saber que somos un colectivo, que no, sí somos seres individuales y tenemos cosas como individuos, pero la realidad es que estamos en el mismo barco y hasta que el ser humano no, eh,
¿cómo se puede decir? No que comprenda, sino que se suba al barco, realmente, que realmente lo crea. Hasta ahí va a ser cuando ya lleguemos como que a otro grado de evolución, porque pues todo está como que disociado, ¿no? Como muchas facciones. Pero bueno, es lo bueno de la democracia, del tema de la supervivencia del más fuerte. Y nos vamos pues ya a la parte final del podcast. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández. Gracias por seguirnos en este podcast. De verdad, regálanos un like, comparte, danos tiquitique en la pantalla, corazoncito. Nos ayudas mucho con eso. Vamos a estar haciendo los podcasts retomar los podcasts de personajes famosos, pasión, delirio y decadencia. Y vamos a estar haciendo podcast, pues ya saben, de asesinos seriales y todas las cuestiones. De magos, de magas, de brujas, brujos, de encantamientos, no encantamientos, de todo. Ya saben que en este es su canal y nos pueden decir de qué es lo que quieren, de lo que hablemos. Estamos hablando de Gambito, pues traemos nuestra bandana, porque estamos haciéndole hoy una conmemoración a Gambito. Y vámonos a la parte final, que es esta. Muerte. Se conocen varios de los profesionales que atendieron a Charles Darwin a lo largo de su extensa saga de patologías. Robert Darwin, el imponente padre, fue un consultor médico más valorado. Ya hemos referido cómo pensaba que su hijo padecía una enfermedad incurable. En cuanto a los tratamientos, el gigantón Darwin era cauto en la indicación de purgantes y sangrías, y recurrió solo en ocasión al calomel. En su actividad profesional se destacaba sobre todo porque oía a sus pacientes una y otra vez con una asombrosa paciencia. James Manby Gully, famoso hidroterapeuta, acusado de matar al esposo de su amante y graduado de Edimburgo, trabajaba en varios spas de la zona de Malvern, en el Mar del Norte. Médico muy exitoso, Charles Dickens y Florence Nightingale fueron pacientes suyos. El hidroterapeuta tenía varias terapias, algunas con agua caliente, pero las más utilizadas eran con agua fría. En esquema se comenzaba con paños y esponjas, luego baños fríos de duración variable y por fin la ducha, con agua helada, que caía desde 4 metros de altura por escasos segundos sobre el cuerpo desnudo del paciente. Hasta los hipocondríacos mejoraban, sentenciaba Gully. Darwin efectuó por lo menos 6 tratamientos de este tipo entre 1850 y 1864, con resultados pobres a mediano plazo. En Montevideo la hidroterapia tuvo también su tiempo glorioso, tal como se nos refiere en la publicación de Washington Buño. Otros médicos de hidroterapeutas fueron Edmund Smith, que atendió también a Darwin, Ayres Horst y Lane. Los médicos clínicos que lo atendieron también fueron William Brinton, fue el mejor gastroenterólogo de Inglaterra en su época y sentenció: ni el corazón ni el cerebro están afectados. Henry Benz Jones, aristócrata con estudios en Cambridge, trabajaba en el Hospital St. George y descubrió en 1848 la proteína que llevaba su nombre. En su caso, el mieloma. Fue un gran químico, patólogo y un excelente clínico. Atendió a Darwin durante muchos años y le indicó varias dietas, caminatas y equitación, actividades que no lo mejoraron. Sir Andrew Clark, otro gran clínico, el mejor de su tiempo, lo asistió hasta su muerte, manteniendo siempre rigurosidad en los tratamientos dietéticos, que mejoraban aún a los escépticos. Un día Clark atendió demasiado y rápidamente a Darwin, que debía viajar 30 kilómetros hasta su consultorio, porque estaba apurado y entonces no le cobró la consulta. Desconfiado, el autor del origen de las especies comenzó a asistir alternativamente con un médico menor del doctor Norman Moore. Un odontólogo, ignoramos su nombre, le extrajo piezas dentarias bajo el efecto del cloroformo en 1853. El propio Darwin le administró cloroformo a Emma en ocasión de parto de su hijo Leonard. Pero bueno, viene el final. El final de Charles Darwin tuvo su primer ataque cardíaco en el año de 1873, poco después de ser publicada la sexta edición del Origen de las Especies. Se caracterizó por un cuadro agudo, rápido y alarmante de disnea, con opresión precordial, sudoración, palpitaciones y lipotomía. En la ocasión fue asistido por el Dr. Clark, al igual que en el episodio similar, aún más grave, acontecido 8 años después en 1881. Este último comenzó con palpitaciones, dolor torácico importante y pérdida de conocimiento. Fue tratado con nitrito de amilo.
Los autores concuerdan en que este cuadro pudo haber sido un infarto al miocardio. Ante el pesimismo de Clark respecto al pronóstico, el paciente fue trasladado a Londres para una mejor atención. Mejoró, pero pocos meses después sufrió angor pectoris, donde cada esfuerzo era seguido de un dolor torácico. Se acercaba al final de mi camino, le expresó a un amigo. Aún en esta condición, tuvo fuerzas para publicar su libro sobre las lombrices y el manto vegetal en octubre de 1881. En ese periodo fue atendido por el doctor Alfrie, un cirujano consultante, y por el doctor Moxon del Guy Hospital, los mismos médicos que lo asistieron en su lecho de muerte. Finalmente, el 15 de abril de 1882, comenzó con una arritmia severa, mareos y pérdida del conocimiento. Fue tratado con novio y 3 cucharaditas de whisky. La muerte se produjo serenamente a las 3:30 de la tarde del 19 de abril de 1882. No temo a morir, fueron sus últimas palabras. Sir Arthur Kate, curador de Dow House, expresó que su opinión se trató de una trombosis coronaria. El cuerpo fue transportado desde su residencia hasta la abadía de Westminster en un carro fúnebre tirado por 4 caballos. En un ataúd hecho de roble sin pulir, fue enterrado el 26 de abril a las 11 de la mañana, rodeado de sus familiares y amigos íntimos, en una solemne ceremonia a la cual asistieron el speaker del Parlamento, el alcalde de Londres, el canciller de la Universidad de Oxford, los presidentes de la Royal Society, la Geographical Society y la Geologia Society College de Surgeons, el decano de Christ Church y el director del colegio de Shrewsbury, y representantes diplomáticos de Francia, España, Italia y Estados Unidos. A su expreso pedido, en su tumba, ubicada frente a la de Isaac Newton, no hubo inscripción alguna, más allá de las fechas de nacimiento y de su muerte. Qué huevos tenían, la neta, los científicos. Lo vuelvo a repetir, me fascina escuchar, leer la historia de los personajes famosos, porque todos ellos son y tienen unos caracteres tan fuertes, una vocación y de verdad esas ganas por luchar y por seguir en esta vida, así se estén muriendo, ellos quieren seguir aportando. Entonces, y no importa los pinches dolores que de la infancia, que fueron abandonados, que su mujer los engañó, nada, nada, de verdad, sufrieron muchísimo, muchísimo, e hicieron grandes cosas. Es cuando me gusta leerlos y escucharlos, porque es cuando yo digo, güey, o sea, no has sufrido nada, o sea, tú estás en la gloria. Pero bueno, este fue el podcast de Ciencia y Brujería. Muchas gracias por seguirnos en la transmisión. Por favor, comparte, regálanos un like, síguenos en nuestras redes sociales. Aparezco como en Instagram como Enrique-Rix, en YouTube como Ciencia y Brujería, Facebook como Ciencia y Brujería y TikTok como Ciencia y Brujería. Por favor, ahí síguenos y nos estamos viendo en otra transmisión. Y recuerda, no todo es brujería, también es ciencia. Muerte a Sócrates. Nos estamos viendo.